Gloria. Exacto. Marcito. Para que les cuente, acuérdense, bien concreto, pues cortico y sustancioso, pero pues recuerden que el tiempo vuela y estamos limitados. Bueno, buenas noches a todos y primero que todo quiero darle gracias a Dios por haberme permitido hacer esta peregrinación, que para mí fue una bendición, fue algo hermoso. Tenía muchas expectativas porque varias de aquí que han ido me habían hecho comentarios de las vivencias espirituales que tenemos en Israel, pero yo nunca me imaginé que fuera así. Realmente el Señor a mí me sorprendió, el Señor me mimó, el Señor me sanó, el Señor hizo tantas cosas en mi vida que yo creo que yo soy otra persona. Quizá el Señor quería esto para mí, empezando por la ida, por el viaje. Las vivencias más hermosas que tuve y que quedaron grabadas en mi corazón fue en el mar de Galilea, en la barca. Fue algo muy hermoso que yo sé que yo no puedo contar todo esto porque es muy largo, porque antes de esa vivencia yo había tenido un sueño hace muchos años, y ese día yo tuve una visión y confirmé el llamado que tengo yo del Señor para servirle como sea. Cuando yo digo esto es porque a veces decimos, no, yo estoy mayor, yo no estoy para ser misionera, muchas cosas que nos pasan por la mente, pero el Señor me confirmó que yo puedo servirle a Él en mi casa, en cualquier parte, que Él quiere que yo hable de Él todos los días, que le enseñe a todo el que pueda, y así lo voy a hacer. Una de las decisiones, haber tenido yo estas vivencias, es que yo le dije al líder que yo voy a abrir el grupo de oración o el grupo teoterápico, y estoy segura de que el Señor quiere que yo haga eso. Otro de los sitios que me impactó, que me enseñó, que me habló, fue en una gruta, que es la gruta de los pastores. Uno de los temores de mi vida era que tengo que saber mucho, tengo que conocer mucho la palabra de Dios. Pero ese día me habló el Señor y me dijo que no, el Señor escogió la gente humilde, la gente ignorante, la gente más pequeña, y yo me sentía así. Entonces yo sé que el Señor me ha escogido a mí, y yo le doy gloria a Dios por eso. Y sé que me tengo que preparar mucho, y sé que tengo que hacer muchas cosas, pero tengo mi corazón dispuesto, y yo sé que lo voy a hacer. Y la tercera vivencia que tuve fue en el aposento alto. Para mí fue hermoso, fue algo sobrenatural, sentir el Espíritu Santo. Lo que viví ese día nunca se me olvidará, es algo maravilloso, cómo el poder del Espíritu de Dios se movía en este sitio. Tuve también algo muy fuerte y yo sentía que me mecía para ir para acá, y sentía algo hermosísimo. Hubo un momento que yo abrí los ojos porque vi algo, y todo el mundo estaba concentrado en la oración, concentrado en orar al Señor, al Espíritu de Dios que se paseaba ese día y en ese sitio especial, con una señora que se llama Joel. Es una señora enferma, una misionera que tiene un problema grave de salud, y ella, como decía que así con su enfermedad y todo, el médico le había dicho que no fuera, y ella estaba allí. María Jael. Exacto. Entonces esas tres vivencias para mí marcaron mi vida, y yo siento que hoy día soy otra persona. Quizá no porque fuera a Israel, si el Señor tal vez quería que yo fuera allá para que yo confirmara mi llamado, y yo le doy gloria a Dios por eso, le doy gloria a Dios por estar en esta familia. Entendí que este es mi lugar y que el Señor me ha puesto aquí. Sentí amor entre todos, toda la gente amorosa. El Señor me mostró tantas cosas que tal vez yo muchas veces le he pedido, que quiero superar. Todas esas cosas que día a día nos separan de Él, el juzgar, y en muchas oportunidades me habló en entender a la gente,
en saber que todos somos imperfectos y que no tenemos derecho a señalar. Fue un tratamiento especial, fue un tratamiento hermoso, y yo le doy gloria a Dios por esto y le doy gracias a Dios por estar en esta familia. Yo los invito a ustedes que tengan la certeza de que si ustedes tienen el deseo de hacerlo y de ir, el Señor los va a llevar, porque no es plata, no es papeles, como dice el líder, es cierto. Cuando se nos baja al corazón algo, el Señor lo cumple. Cuando dependemos de Dios, Él no nos falla, y yo dependo de Él. Y gloria a Dios por eso, porque estoy feliz y me siento renovada. Gloria a Dios. Muy bien, con mi señora. Dios me la bendiga. Gracias por su voto de confianza y gracias por haber decidido creer. Yo sé las circunstancias de fe en las que la niña Lucy subió a Jerusalén. Vos repetiste, ¿no? Segunda subida a Jerusalén. Bueno, la primera vez que yo fui con esa situación tan difícil, que yo creí que no iba a lograr sobreponerme de eso, yo le pedí mucha ayuda a Dios y le prometí que cuando yo recibiera, yo iba a regresar a agradecerle por lo que Él me regalara. Y realmente ese fue el propósito de mi viaje, ir a agradecerle por no solamente lo que le pedí, sino tantas cosas que Él me regaló. Lo primero que experimenté fue que llegué, yo no lloraba. Y yo decía, pero ¿qué me pasa que no lloro? Pues como la primera vez lloré por todas las esquinas. Entonces yo decía, pero qué tan raro que no estoy llorando. Pero bueno, me dejé tratar y Dios me habló de mil maneras. Y una de las cosas más lindas que me guardé fue que cuando me dijo, yo te quiero mucho, tú eres mi hija amada, confía en mí, que todo lo que tú necesites yo te voy a dar y como que aquí estoy para ti, ¿no? Yo sentí sanación, sentí que ahí comprendí que el llanto que ya no tenía era que yo ya no tenía que llorar. Entonces como que me apropié de eso y me di cuenta, y después que sí lloré, ya me di cuenta que era un llanto de gozo, no era nada que no fuera, no era tristeza ni era nada que fuera negativo, digamos, ¿no? Entonces me empecé a gozar eso y yo les digo que yo vengo súper enamorada de Dios. Es súper lindo eso, sentir ese acercamiento vivo a Él, saber que Él está allí y que yo tengo una responsabilidad de llevar a otros eso que estoy recibiendo de Él. No le pedí nada, todo el tiempo agradecí y el día que pedí fue por las peticiones que yo me llevé de las diferentes personas. Y pedí por mis líderes porque yo he recibido muchísimo de ellos, mucho apoyo y a través de ustedes he caminado, digamos, mucho. Un día antes de venirme lo único que pedí fue por mi hijo y como mi familia, ¿no? Por estar bien, pero en realidad lo que traigo es un sentimiento dulce. Ayer y hoy he estado como sensible, yo decía, pero ¿qué me pasa? Y es como un sentimiento de tranquilidad, de paz, pero bien dulce. Y bueno, yo le doy la gloria a Dios porque siento que estoy viviendo una nueva oportunidad de vida, una oportunidad diferente y en la que estoy caminando con Él y de su mano. Muy lindo, mi señora Violeta. Está bellísimo. Recuerden que una de las labores claves de una madre es ¿qué? ¿Qué es lo que hace una madre sabia? Acerca a sus hijos a su papá. Que a propósito, tengamos mucho cuidado por las circunstancias que sean. Nunca le hable mal a sus hijos del padre de sus hijos. Tengan mucho cuidado con eso. Acerquen a sus hijos a sus papás. Más allá
en lo que haya podido suceder. Venga, doña Lilianita, otra que repitió, ¿no? Sí. 0 van 2. Buenas noches, familia. Mucho para contar, pero no puedo, porque ya me dijeron que no puedo. Donde me quede aquí no acabamos. Me siento bendita, me siento feliz, me siento de esa tierra. Yo siento algo en mi corazón por esa tierra muy especial. Y el Señor tal vez ya conoce mis anhelos y siempre ha usado a mi esposo. Él es el primero que me monta en esos viajes. Te vas con avión cuando... Y amor, usted no, yo no voy. Se va usted primero. Bueno, les cuento que ahora tuve un sello en mi corazón. El Señor me puso un sello en mi corazón y yo soy apartada ya para Él, para su bendición. Tengo una bendición grande encima, la siento, percibo y estoy muy feliz. Sentí una cosa muy especial en el Getsemaní. Nos fuimos a hacer una vigilia y todos, era ya de noche y todo el mundo arrodillado, orando. ¿Y cómo les parece que yo me arrodillé y empecé a orar por sanidad y cosas que todavía guardaba en mi corazón? Y empezó la tierra a moverse de una manera tan impresionante que yo miraba para los lados. Yo decía, pero ¿será que está temblando? Volvía y me agachaba y lo mismo. Y el Señor me confirmaba ahí y me decía, tú estás sana. Tú ya eres una mujer sana, tú eres una mujer bendita. Pero lo único que yo te pido es no te quedes con esa bendición y con todo lo que has visto y has aprendido. Ayuda a los demás, me decía el Señor, ayuda. Y en Capernaum, espectacular. Muchas cosas que tengo para contar, pero no puedo. De todas maneras, no es dinero. El dinero que uno tenga no vale la pena guardarlo. Los invito, vayan a esa tierra para que ustedes vean y sientan la presencia de Dios. Él es real y allá está la presencia de Él. Eso no es dinero para uno ir y crecer espiritualmente, porque usted allá, su espíritu tiene una comunión muy directa con el Señor. Los invito, vayan, hagan el esfuerzo, oren, anhelen y el Señor se lo da. Bueno, eso es todo. Mucho, pero no puedo. La bendiga. Doña Marisol, su primera vez. ¿Y habrá otras? Buenas noches. Yo lo que quiero decirles es, bueno, yo he estado por ir a Israel por muchas veces hasta que el líder me dijo, ya es hora de que usted vaya, porque usted prometió hace muchos años hacerlo. Y estaba teniendo desde el año pasado un problema con mi hijo y de salud mía. Y yo le dije al líder que yo iba a ir. No importara que yo estaba enferma, pero yo iba a ir a Israel. Me sentí muy bien, es como si yo hubiera estado en mi propia tierra. Y el Señor habló a mí y me ha dado las peticiones que yo puse en el muro. Nada más llegué aquí y ya me ha concedido dos. Una era verlo a él en la iglesia conmigo. No. Otra de las peticiones que yo le pedí fue que yo estoy vendiendo mi casa hace tiempo y nada pasaba. Y yo quiero lo que sería salir de ese barrio por alejar a mi hijo de ese lugar. Y llegué, llamé al abogado y él me dijo que me daba razones al día siguiente. Y ayer me llamó y me dijo que ya la venta está, que para el día 7 cerramos en diciembre. Y por la gloria de Dios, yo sé que Él me concedió eso y muchas otras cosas que pasaron con mi hijo. La ida a Israel fue una bendición para mí. Fue una cosa que no es lo mismo cuando uno lee la Biblia o cuando el líder le habla a uno sobre Dios. Es una sensación y un sentimiento que es como si Él estuviera ahí con uno.
muy cercano. Es algo que es inexplicable. Por eso yo les pido que vayan, que es una cosa que es una bendición para su familia. Ok, yo quisiera que hiciéramos una oración. Yo sé que uno de los anhelos más grandes que hay en el corazón de Marisol y de Marito es la restauración de Tresto. Y hemos orado por estos años, pero el Señor tiene su tiempo. El Señor tiene su tiempo para cada uno. Yo le quiero animar a que ahí sentaditos o hagamos una oración en acción de gracias por sé que para Marisol era más allá de lo de la venta de la casa. Eso no es tan importante en el corazón de ella, yo lo sé, aunque es importante por la medida de salir de un ambiente, pero el tener a su esposo aquí esta noche y el esperar el tiempo en donde la trompeta suene para la vida de Tresto es lo más importante. Amado Señor, gracias porque sanaste el cuerpo de Marisol, Señor. Ella dispuso su corazón de viajar a Israel, aún con un diagnóstico médico que no le garantizaba. Le hablaban de operación de la columna, de los hombros, y sin embargo ella tomó la decisión, Señor, de jugársela contigo, Señor. Y yo te agradezco porque has comenzado a mostrar cosas lindas y preciosas. Por eso ir a Israel es un ejercicio de fe. Es la teoterapia en acción para lograr jugárnosla contigo, Dios. Es tomar victoria sobre la razón, sobre las circunstancias y dejarte actuar en el nombre de Jesús. Bendecimos la vida de Mario, su esposo, en esta noche aquí, Señor. Bendecimos este hogar y bendecimos la vida de Tresto donde quiera que esté una vez más, Señor. Regamos sobre su vida la preciosa sangre de Jesús. La gracia que le transforma y que le sana en el nombre de Jesús. Sopla en el nombre de Jesús, donde quiera que esté Tresto, para que él pueda experimentar tu amor, Señor. Lo único que Tresto necesita es experimentar tu amor, Señor. Lo estás haciendo y lo seguirás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Doña Glorita, primera vez, ¿no? ¿O última? No, la primera de muchas. Buenas noches. Bueno, yo le doy la gloria a Dios porque, bueno, ya es como concluir todo lo que han dicho y de verdad es todo igual. El Señor empezó el tratamiento conmigo en Capernaum y lo siguió todo día tras día tras día. Y cada vez era increíble, parecía que todo lo que hablaran, todo lo que yo viviera, todo lo que predicaban, fuera como si me lo estuviera diciendo él directamente a mí. Una vez nos reunimos en el Mar Muerto, nos reunimos una tarde y entonces algunas de nosotros dijeron testimonios y yo le dije que yo no iba a dar el testimonio porque el mío iba a esperar hasta el final porque yo sé que pues todo era una continuación y que iba a haber un final. Todavía no es el final porque lo tengo que vivir ahí ya en mi casa, pero yo le dije al líder que yo iba por un milagro a Israel y yo sé que el milagro se va a hacer en el nombre de Jesús, pero más que eso era como que el Señor tratara conmigo para mis temores, para mis miedos, para mis inseguridades. Y Él empezó a hacerlo allá en Capernaum y todos los días en los devocionales y en todas partes donde íbamos. Pero allá en donde hicimos la vigilia, estoy más que segura que el Señor sanó mi corazón de eso, sanó mi vida de eso. Porque yo lloraba mucho y parecía que la persona, yo no sé ni quién estaba hablando, pero era el Señor a través de esa persona. Parecía que el Señor me estuviera diciendo directamente. Yo me alejé y yo no me hice en el grupo, sino que me fui lejos y me arrodillé
Y yo lloraba y lloraba y lloraba y gritaba y yo lloraba, pero yo sabía que el Señor estaba haciendo ese trato conmigo. Entonces a los otros días yo dije, yo ya no voy a llorar porque yo ya estoy sana, ya el Señor me sanó. Y lo fui haciendo hasta el último día, el último devocional. Yo ya lloraba, como decía Gloria, de alegría y de gozo, porque el Señor confirmaba lo que me estaba diciendo. Y en el último día, en el devocional, sanó totalmente eso que yo quería que Él hiciera en mi vida. Como dice Gloria, todos estos 2 días, desde el jueves por la tarde hasta hoy, como que todo es como tan tranquilo, como que hay tanta paz, como que hay tanta tranquilidad, como que todo es como más suave, como que la vida es más suavecita. No importa cuántas dificultades y cuántas cosas usted encuentre en la calle, en su casa, pero todo es como más tranquilo, usted lo sabe llevar como más fácil, porque el Señor está con usted y Él de verdad me dio esa paz que yo necesitaba. Yo necesitaba salir de mi casa porque tenía un infierno en mi casa. Necesitaba esa paz con el Señor allá y yo sé que Él me la va a seguir dando. Ahorita alguien ya no me pregunta ¿y su marido? Y yo dije, bueno, Él va a hacer el trato con él. Una de dos, o va a tratar con él o me lo va a quitar al ladito, que no sea propicio, así de sencillo. No, pero yo le decía a Liliana, no, pues por lo menos como dice, yo le decía a Lidia que siempre se enoja cuando yo vengo para acá para la reunión o algo. Ahorita eran como, no, que él se enoja. Iban a ser como las 6 de la tarde y no llegaba y yo, bueno, Señor. Pero yo antes siempre era así, ay Dios mío, ¿será que lo llamo? ¿Se va a enojar? ¿Me va a decir? ¿Me va a gritar? No, yo tranquila, salí del baño y ahí mismo lo llamé, tranquila, porque ya estoy en paz, estoy segura. Entonces lo llamé y le dije yo que si se demoraba y me dijo que sí. Entonces le dije que mi hijo no estaba, en fin, y me dijo que ya voy para allá. Pero no se enojó, estuvo tranquilo, pero le dije a Liliana, no dijo nada, pero por lo menos no se enojó, porque siempre se pega del techo cuando me vengo para la iglesia. Entonces es eso, otra vez invitarlos, que definitivamente subir a Israel es lo mejor. Yo leía la Biblia y de verdad que es como leer cada pedacito, cada versículo, y yo digo, Señor, ahí estuve yo, es esto, o sea, es como recordarse uno cada que lee algo, recordarlo en su mente y en su corazón, en su memoria, todos esos sitios que vivió. Y yo le doy muchas gracias al Señor porque Él me llevó, fue Él el que me llevó, no fue el dinero que me iban a dar o el que no me iban a dar, Él fue el que me llevó. Y fuera de eso me bendijo mucho con mis hermanitas en la fe que estuvieron conmigo y con mi hermana, porque mi hermana fue conmigo a Israel, ella ya se fue ayer para Colombia, y fue una bendición también muy grande porque mi mamá siempre decía que nosotros nunca teníamos muchos tiempos solas, sino siempre con los niños o con la familia, y de verdad que fueron muchos días con ella. Ayer ya me estaba haciendo falta por la tarde porque pues estábamos siempre todo el tiempo juntas en todos lados, ella me cuidaba, parecía como mi mamá, me llevaba la maleta, me subía a la maleta, me la bajaba, me cuidaba, me esperaba, y fue un trato muy lindo que hizo Papá Dios a través de la vida de mi hermana conmigo. Entonces yo les invito a que vayan, que no se pierdan esa bendición. Con cada uno es diferente, con cada uno de pronto empieza el trato y continúa después, aquí cuando ya estamos en la vida real. Y entonces no, sí, porque allá es como otra vida, allá usted se desconecta y usted dice, Señor, estamos, o sea, no quiere quedar allá, no quiere venir a la vida real, pero es de verdad, o sea, yo ya vine a la vida real y estoy súper tranquila, estoy súper bien, ¿ok? Hay que trabajar. Entonces, gloria a Dios. Muy bueno, ahí tiene su vida real. Bueno, Jaimito, ¿va a contar testimonio? ¿Quiere contar o no? Digo yo, Manalo va a gritar de último. Bueno, buenas noches, familia. Segunda vez, ¿no? Sí, segunda vez. En realidad, pues... ¿Y última? No, ¿cómo le ocurre, Manolito? Así. No,
En realidad quiero iniciar mi testimonio con lo que terminó diciendo Glorita, porque realmente en Israel se pierde la noción del tiempo y del espacio. Del tiempo porque realmente uno no sabe sino el día que llega, y los días van transcurriendo y uno realmente no sabe ni qué día está, ni qué fecha es, el problema del horario, uno queda totalmente desubicado, pero más que eso, es como es el hambre y la necesidad con que uno llega de buscar a Dios. Entonces eso hace que se pierda la noción del tiempo y del espacio, y pasan los días, y cuando menos se da cuenta uno, caballero para el avión porque se regresa. Entonces es extraordinario, y el tratamiento de Dios, pues como lo han dicho todos, es personal. El Señor nos trata incluso desde antes de salir a Israel, incluso nos sigue tratando después que llegamos, pero son experiencias extraordinarias. Yo le doy la gloria a Dios porque es un recargar de baterías cuando uno va a Israel, es el poder llenarse de la presencia de Dios y de la plenitud del Espíritu Santo, y realmente son experiencias extraordinarias las que se ven allá, en todos los sitios, como todas las personas que dieron sus testimonios lo han manifestado. Realmente en cada uno de los sitios en los cuales tuvimos la oportunidad de estar, pues el Señor se manifestó grandemente, el Espíritu Santo se movió con fuerza y con poder en medio de nuestra familia, y bueno, la gloria es para Él. Y de todas maneras, pues estamos a las puertas del año de la excelencia, y entonces pues qué mejor preámbulo que una visita a Israel. Y realmente yo lo único que les puedo decir es que el Señor les espera en Israel, aunque Él está aquí con ustedes, está entre esta familia, está con cada uno de nosotros, pero créanme que ustedes serán cada uno de ustedes peregrinos de Israel. Amén. Gloria a Dios. Bueno, viajaron un total de 11 peregrinos y yo me quedé aquí solito. Se me fue mi realidad y ella ya volvió a su realidad. Bueno, yo quería leerles un parte de una palabra de Dios muy linda que se hizo realidad, yo sé, en cada uno de ellos y en mi vida. Dice: alegraos con Jerusalén, gozaos con ella todo lo que la amáis, llenaos de gozo con ella y todos los que enlutáis con ella, para que maméis y os hacéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con la plenitud de su gloria. Porque así dice Jehová: he aquí yo extiendo sobre ella la paz como un río, y las riquezas de las naciones como un torrente que se desborda. Y mamaréis en los brazos y seréis traídos, y sobre sus rodillas seréis mimados. Isaías 66, del 10 al 12. ¿Sí? Pues les cuento que no me acuerdo qué número de visita a Israel es esta, no sé, no me acuerdo, creo que son 6, 7. De las 6 o 7 veces, no sé, les cuento que es como mi primera vez. O sea, nada es igual. Yo les comentaba a una otra que me preguntaba, pues hay lugares que siempre vamos, que es al cenáculo, que es a la tumba vacía, que es al aposento alto, ¿verdad? Pero en otros lugares no es lo mismo. O sea, si usted va esta vez y va el próximo año, tenga la plena seguridad, y eso lo puede confirmar Jaime, Liliana, y quién más, y Glorita, ¿sí? Que esta peregrinación visitamos cosas totalmente diferentes, ¿no? Es una experiencia muy hermosa, la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento. Es un trato específico para cada uno de nosotros. Dios hablaba en los devocionales, en los tiempos de oración, en los lugares específicos, ¿verdad? En los tiempos en el bus, a través de la vida del líder Mario, que fue nuestro guía, digamos, en el bus, ¿no? Como el Señor nos, a través de él, nos iba preparando, porque el líder Mario llegaba y decía, bueno, vamos a tal lugar, y yo quiero que ustedes vayan preparando su corazón para que cuando lleguemos vayan con una visión correcta, ¿no? Y así fue, una experiencia muy linda. Disfrutamos el último día que nos quedamos un grupo de 5 personitas y vivimos como si estuviéramos en nuestra casa. Nos perdimos en Jerusalén, tuvimos una experiencia
crítica, ¿no? ¿Quién se perdió? Ustedes perdieron. Pero nos reímos, nos gozamos, parecíamos niñas chiquitas, ¿sí? Sí, nos salimos, no, o sea, no, que creíamos que íbamos para una puerta, pero salimos fue por otra, sí, para un barrio árabe que era muy complicado, pero el Señor nos protegió, nos mimó, nos reíamos y fue como si estuviéramos en nuestra casa, como en nuestra casa, y fue especial, ¿no? De verdad, el desafío para cada uno de nosotros, no solamente para ustedes, sino para nosotros, es volver otra vez a la casa de papá, porque el trato es personal, es un tiempo maravilloso de sanidad, de bendición, de crecimiento espiritual, de tratos con el Señor, ¿sí? Después les contamos con más detalles otro día, otras circunstancias, ¿no? Que también sirve para crecer espiritualmente, ¿no? Y para crecer en la estatura del Señor, porque todo viene a bien a los que le amamos, ¿verdad? Bueno, entonces para la próxima nos vamos todos. Amén, así es. Buen aplauso para Dios. Yo creo que enlacemos esto de los testimonios con el tema de lo que hoy el Señor quiere comunicar. Cuando uno escucha testimonios como estos, cuando uno escucha a otras personas que hablan de que vieron la gloria de Dios, vieron que las cosas sucedieron, que hubo transformaciones, siempre queda uno uno se pregunta y dice, ¿y yo qué? ¿Por qué a mí no me pasa lo mismo? ¿Por qué yo no puedo ir a Israel? ¿Por qué no puedo ver mi hogar transformado? ¿Por qué no puedo ver esto y aquello? O sea, uno piensa y analiza y dice, ¿por qué pareciera que otros como que están regalados o que recibieron alguna bendición especial y no pasa eso con mi vida? Y quiero comenzar esta noche con una anécdota del maestro Miguel Ángel, el pintor. Yo tengo micrófono y estoy hablando por el otro. Eso está bien. Eso está bien, ahí está bien. Ok, la costumbre. Perdonen la falta de ignorancia. Bueno, resulta que a Miguel Ángel, el pintor italiano, le dijeron, maestro, pinte al gigante, refiriéndose a el pasaje de la Biblia de David y Goliat. Y entonces él se demoró y pues él siempre tenía la costumbre que no dejaba que nadie le mirara sus dibujos. Y claro, en esa época pues y ahora pues obviamente pintar un cuadro y pintar esas cosas no eran en 8 días ni en 15 días, sino que eso se requería mucho tiempo, incluso años. Resulta que terminó su obra, pintó al gigante, y entonces cuando llegó la gente y se quedaron mirando y dijeron, pero maestro, usted no entendió, usted pintó fue a David. Le dijo, los que no han entendido son ustedes, porque el gigante no era el gigante que todo el mundo cree, el gigante es David. ¿Estamos? Ahora, si a usted y a mí nos dijeran, pinte al gigante en la escena de la Biblia de Goliat y David, ¿qué hubiéramos pintado? A Goliat. ¿Estamos? Y entonces, ese es el primer punto de partida para comenzar a comprender por qué hay cosas que suceden. Por ejemplo, yo no tenía, de pelado, no tuve muchas ventajas con mis compañeros varones o amigos varones para conquistar chicas. A mí me tocó pelearla duro. Yo tenía compañeros que evidentemente yo miraba los tipos y a mí hasta me gustaban los pelados. Eran bonitos y tenían pinta.
jugaban fútbol. Yo me acuerdo que yo tenía más cintura que un buñuelo, tenía más cintura un buñuelo. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que yo desde muy pequeño siempre tuve la obsesión. Yo dije, yo con mujeres feas nunca saldré. Era una obsesión, pues, de loco, pues, claro, imagínate. Pero fíjense que alguien podría decir que un varón que dice que no sale con una mujer fea, se supone que es porque el varón, ¿cómo se cree? Atractivo. Muy lindo, ¿sí o no? Y resulta que no. Yo, mi obsesión por mujeres bonitas era porque pues yo me veía muy feo y no me sentía a la altura de otros tipos. Y yo los 6 años que viví en Argentina sufrí mucho, porque el problema en Argentina es que los hombres son muy bonitos. En serio, y les quiero decir, los varones en Argentina son más bonitos que las mujeres. O, digámoslo, obviamente, la belleza de las argentinas es una belleza distinta a la mujer latina, porque es una raza muy europea. Entonces las niñas son demasiado flacas, parecen como desabridas, porque no es el tipo de mujer latina que nos gusta a nosotros, colombianitas, venezolanitas, brasileritas, ecuatorianitas. Ya me entienden, ¿no? Juan, ¿usted me entiende, sí o no? Hermano, aterriza la realidad, papito. Bueno, usted que es venezolana, ¿no? Colombiana. Venezolana, me dijeron. Ayer ganaron hoy ganaron otra vez, 22 veces han ganado el Miss Universo. Bueno, entonces, ¿qué tuve yo que hacer para competir con mis compañeros? Yo tuve que echar recurso de otras cosas para poder suplir lo que en mi mente, que pues no era tampoco fantasía, porque era fácil ver que ellos eran más bonitos, los más buenos mozos. Entonces yo que tuve que desarrollar visión. Tuve que desarrollar visión y entonces fácilmente entendí, yo no conocía la teoterapia y yo fácilmente entendí que a la mujer era importante el tipo de lenguaje que había que hablarle a una mujer. Y entonces mi padre me enseñó y yo aprendí. Y entonces yo aprendí a tener visión de cómo tratar a una mujer, cómo hablarle a una mujer, cómo conquistar a una mujer. No me la voy a dar aquí de gran conquistador, pero sí les quiero decir que nunca salí con mujer fea. Ellas sí salieron siempre con tipo feo, pero bueno, me di ese gusto. Ahora, ¿por qué les estoy contando esto? Porque en la vida cristiana uno piensa lo mismo, uno dice, es que estos tipos que son bonitos, claro, salen con viejas bonitas, perdón. Bonitas. Se salió el... Es que miré a Francisco y me equivoqué. ¿Estoy buena? No sé. Bonito. Bueno. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Uno dice, ciertos cristianos sí pueden alcanzar ciertas cosas, pero nosotros no. Y resulta que quiero que nos introduzcamos para que en Mateo capítulo 6 vayamos planteando algo que es importante que nosotros comprendamos. Mateo capítulo 6, el Señor comienza a dar bases. Jesús comienza a dar bases. Mateo capítulo 6. Pero quiero que miremos el versículo 10, que es el versículo clave de esta noche. El versículo 10 dice, venga tu reino. Venga tu reino, punto. Esa es la primera parte que yo quiero que usted entienda. Cuando nosotros hablamos
o cuando la palabra de Dios habla de reino, Mateo 6:10, la palabra de Dios está diciendo que es necesario que el reino de Dios sea ¿qué? ¿Qué significa venga tu reino? Sea establecido en mi vida, sea establecido en mi hogar, sea establecido en mis negocios, sea establecido cerca mío. Pero quiero que usted entienda que cuando hablamos de reino, normalmente nosotros pensamos que reino se refiere a ¿qué? A un lugar. El reino de tal parte. El reino, por ejemplo, hablando de España, entonces decimos el reino de Castilla. El Reino Unido en Inglaterra. Relacionamos reino con ¿qué? Con lugar. Y resulta que nosotros pensamos que cuando dice venga tu reino es que estamos hablando del cielo. Y yo quiero que usted corrija en su mente y en su corazón ese concepto, porque no es un lugar lo que Dios quiere establecer. Cuando hablamos de reino, apúntenlo a los que están apuntando, reino significa una dimensión del reino. Cuando se habla de reino en la Biblia, está hablando de la dimensión, cómo opera la dimensión del reino de Dios. ¿Qué otro reino hemos escuchado que funciona? Cuando Jesús dijo, ustedes no son de este reino, de este mundo, existe el reino del mundo. Y Jesús habló aquí en Mateo 6, venga tu reino. O sea, que hay un reino que funciona en una dimensión distinta. Le voy a dar el ejemplo de un radio. Para que usted sintonice una emisora, hoy en día ya los radios son digitales. Ya no existen radios, son difíciles de la manijita donde uno va sintonizando. ¿Cómo se llamaban esos radios? Análogos. Entonces, ¿pero usted qué tenía que hacer para poder escuchar una emisora? Usted tenía que mover y encontrar la frecuencia. Y absolutamente usted no puede nunca encontrar una emisora FM si usted tiene en el radio el AM, o viceversa. Y usted puede tenerla en FM, pero usted necesita mover el dial para poder usted estar alineado a una ¿qué? A una frecuencia. ¿Qué es lo que opera en la parte física? El radio se alinea con una frecuencia que usted y yo no vemos, pero que el radio sí capta. Y entonces, al alinearse, ¿qué sucede? Se escucha. Usted entra en la dimensión de la frecuencia de ese FM. Cuando usted va en un carro viajando, está escuchando una FM o una AM, ¿qué le empieza a suceder en un momento dado? Que empieza la señal a dañarse. Si usted empieza a escuchar la música y de pronto escucha por acá alguien se mete y usted sigue caminando, claro, la mayoría ¿qué hacemos? Cambiamos. Pero si usted y yo mantenemos, ¿qué pasó allí? Usted no ha movido el dial, pero está saliendo usted del alcance de esa dimensión, de esa frecuencia. Y en el momento en que usted sigue moviéndose, va a ir entrando otra frecuencia. Solo que, claro, usted y yo no somos tan bobos y no nos esperamos a que durante 2 horas después o media hora después aparezca otra emisora, sino lo primero que hacemos es moverla. Aunque ya hoy en la práctica no funciona así, porque usted prende el radio y él automáticamente hace usted un clic y él le busca la primera frecuencia y queda alineada.
¿Qué es lo que sucede con el reino de Dios? El reino de Dios tiene una frecuencia. ¿Por qué algunos pueden ver la gloria de Dios y otros no? La frecuencia es para quienes. Es disponible para todos. Pero usted tiene que asegurarse en qué frecuencia está. Tiene que seleccionar si es AM o FM. Y además de poner en FM o en AM, usted necesita buscar el dial que está buscando. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros? Nosotros queremos que simplemente por el hecho de recibir a Cristo ya la frecuencia comience a funcionar. Y resulta que no es así. Nosotros tenemos que empezar a alinearnos a esa frecuencia del reino de Dios. En otras palabras, usted y yo tenemos que saber cómo opera el reino. ¿Cuál reino? El reino de Dios. Y resulta que el reino de Dios opera absolutamente distinto al reino en el que usted y yo durante muchos años hemos estado. Entonces, por eso es que hay cristianos que andan esperando el famoso milagrito. Entonces, ¿cuál es el milagro que están esperando? El milagro que están esperando es que el dial de la emisora comience a moverse solo y se alinee. Resulta que eso nunca sucederá. Usted y yo necesitamos tomar decisiones para alinearnos a esa dimensión. Ahora, ¿cuáles son las bases que Jesús plantea aquí para entrar en esa dimensión del reino? Si usted lograra entrar en la dimensión del reino de Dios, subir a Jerusalén será muy fácil. Restaurar su matrimonio será fácil. Ver la gloria de Dios en sus negocios, sanidad en su vida, será fácil, créamelo. Tan fácil como escuchar una emisora en FM. Simplemente usted tiene que mover ponerlo en FM y buscar el diario. ¿Por qué la vida cristiana se vuelve imposible? ¿Y por qué a veces nos aburrimos de no ver resultados en nuestra vida? El problema no es el radio, el problema no es la frecuencia, el problema es ¿quién? Que yo no alineo lo uno con lo otro. ¿Cuál es la frecuencia que yo tengo que alinear con mi corazón? Lo que dice la palabra de Dios. Y entonces aquí vamos a empezar a manejar algo que a algunos ya les he contado en estas semanas, días que he llegado. Y yo le quiero preguntar, ¿Dios hace lo que quiere? ¿Dios hace lo que quiere? ¿Qué es lo que Dios hace entonces? Lo que Él dice, lo que Él habla. ¿Dios hace lo que quiere? ¿Seguro? Dios es Dios. ¿Qué es lo que Dios hace entonces? Permitimos que nosotros hagamos lo que queramos. Póngale cuidado, Dios no hace lo que quiere. Pero usted en el fondo del corazón ha vivido creyendo eso. Es que Dios hace lo que quiere. Y resulta que es que Dios quiso que yo tuviera ese marido que tengo, que es una desgracia. ¿Y qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer si es que yo nací para ser pobre? Me casé con esta desgraciada, con esta vieja loca. ¿Qué más puedo yo hacer? Como la propaganda esa que hay en la emisora, hay una propaganda de la inundación, que promueven de cuando se inundan las casas. Entonces un tipo llama a la emergencia y llegan y le dicen: inundación, sí, ¿qué pasó? Encontramos a su esposa. ¡Ay, gloria a Dios! ¿Y la suegra? No, no la hemos encontrado. Por favor, pare la búsqueda. Yo me reía con la propaganda y decía: wow, pare la búsqueda, imagínense. ¿Por qué eso? Resulta que usted y yo debemos comprender lo siguiente: Dios no hace lo que quiere. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? No es lo que permite.
Tampoco. Lo que él dice. Dios no Promete. no permite las cosas. Dios hace lo que Él mismo dijo en la palabra. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que empezar a hacer la primera alineación de qué? Cuando yo empiezo a desarrollar fe, al recibir a Cristo en mi corazón, tengo la capacidad de empezar a alinearme a lo que Dios dijo. Por eso a Jerusalén sube ¿quién? Los que tienen El anhelo. que se alinea con lo que Dios dijo. Por eso los que ven la gloria de Dios en su vida, en sus negocios, en su familia, con sus hijos, su matrimonio, cualquiera que sea el desafío, es en la medida en que creemos lo que Dios dice. No es esperemos a ver Dios qué quiere. Me voy a meter en este negocio. Dios, si este negocio no es tuyo, yo te pido por favor de que metas la mano y traba el negocio. ¿Nos movemos así o no? Dios no funciona de esa manera. Y nos pasan años y años esperando ¿qué? Que les trabe el negocio. Y entonces hasta pensamos, Señor, hazle algo a este marido, hazle algo a esta mujer, hazle algo a estos hijos, hazle algo al socio. Y andamos esperando como el famoso milagro, que suceda algo. No va a suceder. Por eso hay muchos cristianos que están frustrados. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a saber cómo opera el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Venga a tu reino. ¿Me están entendiendo lo que les quiero compartir? Miren las bases que Jesús define. Vamos a ir al versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendré recompensa a vuestro Padre que está en los cielos. Y aquí hay un detalle que quiero que quede claro en su corazón. ¿Usted debe buscar bendición? Ya. Según lo que Dios dijo, usted ya tiene la bendición. Usted ya está bendecido. Usted ya es bendito. Ahora, ¿qué tiene Dios para usted? ¿Bendición? ¿O qué palabra hay clave aquí en este versículo? Recompensa. Todos tenemos la bendición, pero no todos tenemos recompensa. ¿Por qué no tenemos recompensa? Porque no hemos aprendido a movernos y no sabemos cómo opera el reino de Dios. ¿Qué está diciendo aquí el versículo 1 del capítulo 6? El Señor está diciendo es: no busque aceptación de terceros. Ese es el resumen de ese versículo. Guárdese de hacer su propia justicia delante de ¿quién? De los hombres. Estoy en Mateo 6:1. Lo que el Señor está diciendo: usted quiere alinearse al reino, primera condición, no busque aceptación de nadie, no haga nada para agradar a nadie. Mientras usted y yo tratemos de hacer algo para agradar a alguien, ¿podemos operar en el reino de Dios? No podemos. Mientras usted está diciendo es que quiero agradar a mi marido, estoy tratando de agradar a mi mujer, estoy agradando a mis hijos, estoy agradando a mi mamá, usted está muerto. No puede entrar en el reino de Dios. Usted está como hijo de Dios en el reino, pero no sabe operar en el reino. ¿Me lo están entendiendo? Versículo 2. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿De qué está hablando el Señor ahí? ¿Cuál es el segundo punto que pone? Cuídese de qué.
De la vanagloria. Cuide de su ego. Mientras hagamos cosas por ego, mientras hagamos cosas motivados por el alma, o sea, la mente, las emociones o nuestra propia voluntad, ¿podrá operar el reino de Dios? No. ¿Me están entendiendo? Para que me funcione el aire acondicionado tiene que haber 5 cablecitos, son 5, ¿no? Con diferentes colores. Tienen que estar los 5 conectaditos. Si los 5 cables no están conectados, el aire no funciona. Primer cable, ¿cuál es? No agrade a nadie. Mientras usted y yo agrademos a alguien, el reino de Dios no funciona. Desconecta el cablecito y verá qué pasa. Segundo cable, no haga nada por vanagloria. Cuide su lenguaje y realmente revise si su corazón hay genuina humildad. Ahí hay una palabra muy fuerte. ¿Cuál es la palabra fuerte de ese versículo? Versículo 2. ¿Cuál es? Hipócritas. Mientras haya hipocresía en nuestro corazón, por ejemplo, usted tiene algo contra alguien, tiene una molestia, su hermano, su papá, su marido, su mujer, su líder, su compañero, el vecino. Y entonces, ay, ¿cómo estás? How are you? Y usted se monta en el carro y dice, hija hipócrita. Tenía que ser. ¿Qué está sucediendo ahí? Usted nunca podrá entrar en el reino, operar en el reino. Y hasta le voy a decir esto, puede que usted no diga nada, no necesariamente tiene que decir vieja hipócrita, pero el solo hecho de que en su corazón hay la molestia, ya usted allí no está operando en el reino, no puede funcionar el reino para su vida. Todo lo que Dios tiene preparado para usted y para mí no funciona. ¿Cuál fue el primero? No agrade a nadie. ¿Anda usted agradando a sus hijos? ¿Buscando cariño y aceptación en sus hijos? ¿Agradando a gente para recibir una recompensa? 2. Su ego, su vanagloria. Versículo 3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿De qué está hablando el Señor? Ojo con la mente, la razón. Ahí está operando la mente. ¿Qué es lo que la mente dice? Yo hago algo con la derecha y entonces me aseguro de que eso que hice con la derecha tiene que ser conocido en mi corazón y decir, es que yo hice esto, yo hice aquello, yo es esto, yo soy bueno, yo soy aquello. Y por eso es que cuando usted y yo entramos a la palabra de Dios y decimos, pero es que yo soy esto, yo sé esto, Dios no funciona, a mí no sé qué pasa con Dios, a mí no me siento abandonado, es que yo esto, yo he hecho aquello, yo he hecho lo otro. Yo usted ahí desconectó el tercer cable. La razón, las cosas de Dios no funcionan por lógica. Si yo miro la vida de los 11 peregrinos que subieron a Jerusalén, miren, con la razón, no sé cómo subieron a Israel. No hay razones. ¿Subieron en contra de qué? De la razón. Versículo 4. Para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto. ¿Qué va a hacer lo que está diciendo el Señor? Haz lo que tienes que hacer por una sola razón. ¿Qué? Ame a Papá Dios. Yo le pregunto, usted puede decir frente a cada una de las mesas del cumpleaños de Jesús, usted puede decir, no, yo me busco una mesa para que me den el puestico a mí. ¿Es legítimo que usted haga eso? Si usted quiere entrar en el reino, no es legítimo.
porque usted ahí no está poniendo a operar el reino de Dios. ¿Qué se necesita cuando usted dice, aparte una mesa? ¿Usted qué está ejerciendo? Fe. Usted está entrando en la dimensión del reino. Y usted dice, no, en este año me voy a desafiar no a una mesa, me voy a desafiar a 2 mesas. Si el Espíritu Santo le ha dicho al líder que no nos podemos lanzar a 2 eventos, sino a uno adicional, y usted el año pasado, yo el año pasado, me lancé a una mesa, ¿qué es lo menos que yo debo hacer? Pregunto. ¿Desafiarse a qué? ¿A cuántas mesas? A 2. Porque si usted se desafía a lo mismo, ¿qué está sucediendo? No opera el reino de Dios. No opera. Usted puede decir, vengo al cumpleaños simplemente, no hay problema. Y usted puede ir al cumpleaños de Jesús, y puede ser su segundo, su tercero, su cuarto, quinto año de cumpleaños de Jesús, y usted dice, soy asistente, no pasa nada. Usted no tiene ninguna obligación de dar ofrenda. No tiene obligación. Usted no tiene ninguna obligación de apartar una mesa. Usted no tiene ninguna obligación de invitar gente. Pero apartar una mesa, invitar personas, ¿usted qué está haciendo? Si usted empieza a hacerlo, aplique el versículo 1. No lo voy a hacer para agradar a nadie. 2, versículo 2. No lo voy a hacer para que allá se den cuenta que yo tengo 3 mesas, 2 mesas, que soy el gran movilizador, el ego, ¿se acuerdan? Versículo 3. No me voy a dejar engañar de la razón. ¿La razón qué te va a decir? Si usted ya tiene una mesa, traiga la misma mesa del año pasado. Invite los mismos del año pasado. Esa es la mente. ¿Qué dice el versículo 4? Vuélvalo a leer. Para que sea tu cariño, tu ofrenda. La limosna es un tipo de ofrenda. Dice, en secreto. Por eso aquí no hay una lista de cuánto es que usted va a dar de ofrenda para el cumpleaños de Jesús, que es voluntario. No hay una lista pública. ¿Porque es en qué? En secreto. Yo tengo acceso a esa lista. Pues la niña Lucy también por la contabilidad. Pero ¿qué dice? Papá Dios que ve, ¿cómo? En secreto. ¿Qué va a hacer Papá Dios? Va a recompensar ¿qué? En público. ¿Ok? Ahora, vamos al versículo 5. Cuando ores, el Señor Jesús sigue poniendo bases. Fíjense razones por las cuales la oración no funciona. Ya vimos cuántas razones por las cuales no funciona la oración. 4. Ahora vean la quinta. Cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar al pie de las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Una persona que hace eso está llena de ¿qué? De mentiras. Versículo 6. Mas tú cuando ores entra a tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vuelve a respaldar lo que dice en el versículo 4. 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Cuál es ese cable? El que vive por ritos, el que vive por religión. Aquí la palabra de Dios está diciendo, no es por ritos. Si usted practica un rito con Dios, usted no está operando dentro del reino. Usted puede hacer ayunos religiosos,
oraciones religiosas. Usted puede venir aquí los sábados por una cuestión religiosa. Y eso no significa que usted esté en el reino. Ahora, versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿Quiénes son ellos? Todos los del versículo 1 al versículo ¿qué? 7. Y entonces comienza a decir en el versículo 9, vosotros cuando oren, orarán de esta forma. Primer punto, ¿qué dice? Padre nuestro, paternidad. ¿Cómo puede usted ver el cumpleaños de Jesús si usted tiene una correcta paternidad y se siente hijo de Dios? ¿Cómo vería usted el cumpleaños? ¿Cómo tendría que ver el cumpleaños de Jesús si usted se siente hijo de Papá Dios? Pregunto. ¿Cómo es su reacción? ¿Ok? Paternidad. La paternidad es fundamental para todos. Estoy haciendo el énfasis en el cumpleaños de Jesús porque lo tenemos a un mes, pero es aplicado a todo lo que usted tenga. Usted quiere ver respuesta en sus finanzas, quiere ver respuesta en su familia, paternidad. Ahora, miren lo tremendo. Versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué es lo que aquí está diciendo el Señor? Está diciendo que lo que pase en el cielo debe comenzar a pasar en la tierra. En otras palabras, lo que pasa en el cielo debe pasar en mi casa, en mi hogar, en mi trabajo. Y entonces, ¿qué principio nos enseña eso? Que Dios permitirá en la tierra lo que yo permita que suceda en la tierra. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Todo lo que tú, Pedro, ates aquí en la tierra, Jesús dijo, yo en el cielo lo voy a atar. O sea, todo lo que tú operes en el reino aquí en la tierra será porque entendiste que allá en el cielo funciona de esa forma. ¿Me están entendiendo? Pregunto, ¿le permitió Dios a Adán pecar? ¿Y a Eva? Haga esa reflexión. ¿Le permitió Dios a Adán y Eva pecar? ¿Acaso Dios sabía qué iba a pasar? Sí, también. ¿Y entonces qué fue lo que permitió Dios? Que ellos hicieran desobediencia. ¿Por qué lo permitió? Porque ellos tomaron la decisión. Ahora, póngalo en su vida y en mi vida. Hágase la pregunta. ¿Dios me permite pecar? Claro. ¿Estamos o no? En otras palabras, ¿Dios permite lo que usted permita? Sí. ¿Estamos o no? Claro. Si yo salgo esta noche y me voy a tomar trago y me voy por una discoteca a buscar viejas, ¿Dios tiene que permitirlo? Si usted lo permite, pues Él lo deja. Él no va a venir a matar. ¿Dios qué va a hacer? Me va a mandar una legión de ángeles, se van a parar en la universidad y me van a decir, de aquí usted no pasa porque usted es el ungido de Jehová. No. ¿Qué va a hacer Dios? Manuel, yo te entregué a ti autoridad. Subraye esa palabra, por favor, porque es la clave para operar en el reino. Yo a usted le di autoridad. ¿Qué fue lo que Dios le dio a Adán y Eva? Autoridad. ¿Qué hicieron ellos con esa autoridad? Pecaron. Pero entonces Dios debió aparecer cuando la serpiente, el diablo le estaba hablando a Eva. ¿Qué debió haber hecho Dios?
Te lo haya parecido decir, a ver, un momentico, a ver, vieja loca, váyase de aquí, usted que aquí le está escuchando, a ver. No, Dios no es policía. Por eso es que muchos cristianos viven en el fracaso, porque creen y esperan que Dios sea un policía que está encima suyo para decirle, cuidado con esto, no vaya a hacer esto, mire que vea esto, mire que aquello. No. Dios te dio al Santo Espíritu de Dios para que entiendas el versículo 10. Venga tu reino a mi vida. Siga leyendo. ¿Para qué? Para que se haga tu voluntad. ¿Quién toma la decisión que se haga la voluntad en el cielo en mi vida? Yo. Pero si yo no tomo decisiones, ¿qué tiene que hacer Dios? Respetar. Entonces, ¿le permitió Dios a Adán pecar? Ahora, ¿Dios le dijo a Adán que no pecara? Que no desobedeciera. ¿Le habló claramente o no? Sí, Dios le habló claramente y le dijo, de todos los árboles del huerto usted puede comer, pero si usted come de este, ciertamente usted va a morir. Si usted quiere usar y saber el bien y el mal y saberse por sí solo con su mente, usted va a morir. Ahora, la pregunta es, ¿le impidió Dios a Adán pecar? ¿Dios le impedirá a usted pecar? No. ¿Qué es lo que Dios entonces está esperando? Que usted mira una llave de agua y usted dice, no hay agua. ¿Será eso cierto? ¿O será que hay agua, pero hay una llave cerrada? Cuando usted dice no hay agua, ¿será real eso? No es real eso. Porque hay agua. Usted mire y dice, pero mire Manuel, no hay agua. Abra la llave. ¿Quién toma la decisión de abrir la llave? El que entra a funcionar en la dimensión del Espíritu. El que decide entrar a funcionar en el reino. ¿Me lo están entendiendo o no? Vamos a Jeremías 29:11. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el cumpleaños de Jesús? ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted? Pregunto, ¿la voluntad de Dios puede cambiar? ¿Puede cambiar la voluntad de Dios? Sin embargo, nosotros, ¿a qué jugamos con Dios muchas veces? A eso. A que Dios cambie su voluntad. Señor, por favor, ayúdame en esto. Y usted está haciendo un negocio con papeles chuecos. Usted está metido, usted se metió en un matrimonio por papeles chuecos. Estoy hablando de ya usted cristiano y se metió. Otra cosa es que usted antes de ser cristiano se metió en lo chueco. Eso es otra historia. Ya está cubierto con la sangre. ¿Estamos? Para que no vaya raro. Pero usted ya siendo cristiano, entonces usted dice, voy a meter esto, meto este papel, no sé qué, consigo el social chimborrio, hago esto, que aquí, que pan, que hago eso, que nada. Y después, Señor, ¿cuál es la oración? Ay, Señor. Señor, bendice este trabajo. Bendice mi entrada y mi No salida. puede. Dios no, su voluntad no puede ser cambiada. ¿Qué dice Jeremías 29:11? Dice, está hablando Dios, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Esta es mi voluntad, no cambia. Tengo pensamientos de bien y no de mal, para que tú seas prosperado y tú recibas conforme a lo que tú anhelas. ¿Estamos o no dice así? Ahora, la voluntad de Dios estamos diciendo que no cambia. Que Él quiere que prosperes, Él quiere que avances, que vueles, que veas su gloria. Pero ¿dónde está el problema? Que no estamos ejercitando su autoridad. Los cristianos estamos quietos.
somnolientos, no nos estamos levantando con autoridad. Cuando viene un enfermo, ¿cómo oramos los cristianos? Señor, si es tu voluntad, sánalo. Parece una oración muy linda y muy sujeta. Es una oración antibíblica. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Ay, pero líder, ¿y si se me muere? ¿Cuál vimos? La primer cable, ¿cuál era? No agradar a los demás. Entonces, ¿qué pasa? Por el miedo a no quedar mal y decir, yo llevo a orar y se me muere, ¿yo qué voy a hacer? Pierdo mi prestigio como cristiano. Ahí ya no entré en el reino de Dios. A operar en el reino de Dios. Y lo que entonces yo tengo que hacer, el médico dice cáncer, pues yo tengo que decir no al cáncer. El diablo declara pobreza, usted declara que no. Ahora, ¿qué tiene que empezar a hacer con autoridad para que usted sea próspero económicamente? Lo que ya Dios le ha dicho a usted que tiene que empezar a hacer. Tenga su presupuesto, de sus diezmos, trabaje, organícese, maneje las cosas como debe ser, tome autoridad, pague sus impuestos, no robe al gobierno, haga lo que tiene que hacer, muévase en autoridad. Cuando usted entra en esa dimensión, ¿qué sucede? ¿Me entienden lo que le quiero decir? Por eso es que cuando uno entra en esa dimensión del reino operando, sucede. Voy a contar un testimonio sin nombre. Ellos están aquí. Y me van a perdonar compartir el testimonio, pero no voy a decir sin nombre. Sucedió esta semana. Un matrimonio que tuvieron la oportunidad de decir, no es mi problema. Por circunstancias de la vida y por muchas situaciones, sus propios padres y su propia familia siempre estuvieron en contra de ellos. Y por causa del Señor se volvieron casi los enemigos. Y su papá, el papá y la mamá de uno de ellos, el papá particularmente, enfrentó una situación particular, de una situación legal. Y había que hacer algo para que él pudiera salir adelante con una situación legal, o era podrirse posiblemente hasta con problemas penales. ¿Qué se supone que 4 hijos o 3 hijos deberían hacer cuando escuchan que un abogado les dice, si esto no hacemos con su papá comienza a tener el próximo lunes un asunto penal? ¿Usted qué haría como hijo? ¿Usted qué haría? Y hay que levantarse $2,500 ya. Pero ¿qué pasa cuando por años ese papá y esa mamá han estado en contra mío y de mi matrimonio? Y mis hermanos son mis enemigos. No por mí, por ellos. Y viene esa situación. Para entrar en la como opera el reino, ¿qué habría que hacer? Ir a ayudarlos, buscar la fe. ¿Y qué hacer qué? Ayudar y hacer lo que sea. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Sin peros. Ahora, la razón que podría decir, todas las razones que usted quiera, pues tomaron una decisión y dijeron, ni siquiera les vamos a dejar la oportunidad a los hermanos de que se hagan un problema por plata. No nos sobra el dinero, pero vamos a invertir en él. Vamos a darle al abogado ese dinero para que el viejo sea protegido. Fíjense que no fue
vamos a honrar a papá y al suegro para que Dios nos dé más, sino vamos a entrar en la dimensión del reino de honrar a un padre a pesar de. Tomaron la decisión, sacar los $1,500 y era para 3 días, 2 días. ¿Qué sucedió? Ese mismo día, ¿qué sucedió? Un negocio grande de un contrato que habían solicitado llevaba 2 meses parado. Ese mismo día se lo aprobaron. Póngale cuidado, eso, el objetivo no era, aprovechemos, paguemos los 2.500 para que salga el negocito de lo que estamos esperando, porque es que así es como funciona el negocio. No. Señor, es la oportunidad. Y hubo alguien que se metió en la colada, se robó la bendición también. Y dijo, yo quiero hacer parte de eso. Y él no tenía nada por qué meterse en eso. No es ni hijo, ni tío, ni nada. No es hijo de nada. Pero dijo, yo quiero hacer parte de esa bendición también. Déjenme meterme en esa bendición. El mismo día que esta persona fue y les entregó la platica a ese matrimonio, surgió una entrada extra de plata que no esperaba. ¿Sabe cuántas veces le dio el Señor? 10 veces más de lo que invirtió. ¿Se da cuenta de lo que sucede? Cuando usted por revelación entiende el diezmo, entiende la ofrenda para el Señor, entiende mi tiempo para ser discípulos, entiende entrar en el reino, no esperando la lista del mercado, sino meterme cómo funciona el reino. El reino funciona así. Cuando usted lo activa de la misma forma como el FM, usted lo empieza a escuchar, porque usted se alineó. Estoy hablando de plata porque no es solo plata, es un ejemplo que nos ayuda a entender. Cuando usted no paga la tarjeta de crédito, ¿usted qué está haciendo? Se está saliendo del reino de la prosperidad. Y entonces viene el reino de la maldición. Y usted dice, no, pero yo pago intereses. Ahí está la maldición. Cuando usted negocia en su corazón con las cosas de Dios, entrar en el reino, hablar con autoridad, hacer las cosas que hay que hacer, porque hay que hacer. ¿Por qué me fui a estar 5 días con mi padre en la finca? Me fui a dormir con mi papá que tiene 84 años, porque la Biblia dice que hay que honrar al padre. Allá me fui. Yo no tengo nada contra mi papá, pero allá fui, me faltó fue cocinarle. Le lavé la casa, le lavé los baños, le lavé la cocina, le barrí, le limpié el polvo. No, dicho, lo que nunca he hecho en la casa, en cantidad, lo hice esos 4 días con papá. Y hasta me tuve que ir con papá. Él tiene un carro, un Mercury 50 que está restaurando, imagínense. Y entonces tiene un mecánico allá en Cúcuta que el tipo es experto en restaurar carros viejos. Y me fui allá con el viejo a ver el carro. Y entonces charlaron ahí de los repuestos y dice, don Luis, camine, nos tomamos una gaseosita. Le dijo el mecánico a papá, en Cúcuta, en el calor tan bravo. Y entonces llegué y me dice, papá, mijo, ¿una gaseosita? Yo, claro, papito. Wow, papá está cambiado, que gaseosita. Y nos vamos con 3 mecánicos, don Luis Pinzón y la bellezura. Cuando yo voy entrando a la famosa venta de gaseosas, no era una venta de gaseosas. Y entonces dice
doña fulana, la primera ronda. Y va saliendo la gaseosa pura amarga. Entonces yo dije, no, pues bueno. Dije, no, pues aquí ni modo de pedir gaseosa o leche. Bueno, está bien. Mijo, ¿se toma una? Versículo 1. Agradar. Sí, papito, sí. ¿Qué va a decir el papá? Que yo me volví un pastor religioso, ¿no? Fanático. No habíamos desayunado ese día. Eran las 11 de la mañana. Y entonces yo me tomo la primera. Les cuento una cosa. Espectacular estaba cerca. Habíamos caminado y la sed, en ese calor de Cúcuta tenaz. Y yo ahí me fui emocionando. Bueno, y empieza la sesión de chistes. Yo apenas hacía. Imagínense los cuentos de Tres Mecánicos. Y don Luis Pinzón aguantando. Y yo ahí sentado. No, Dios mío, yo decía. O escuché las groserías, los madrazos. Bueno, imagínense ustedes. ¿O saben una cosa? ¿Por qué fue necesario un eso? Para honrar a mi papá. Me lo aguanté. Me eché 3 chistecitos decentes, claro, comparados a los de ellos, aparte muy decentes. ¿Me entienden? No pasé sino una cervecita, no me pasé de otra. Y les cuento, salí mareado. Pero miren, lo que les quiero decir es mantenerse cómo funciona el reino. Porque ¿dónde está el problema? El problema es, apúntelo, una cosa es que Dios quiere y otra cosa muy distinta es lo que yo permita. ¿Te lo repito? Sí. Una cosa es que Dios quiera bendecirlo. Y entonces, ¿cuál es el primer paso? Declara impuestos. ¿Cómo hace Dios para bendecirlo a usted si usted no declara impuestos? ¿Me entienden lo que le quiero decir? No funciona. La ley de la prosperidad no funciona. Y usted puede dar todas las explicaciones del versículo 3 de Mateo 6. La razón es que Manuel esto, es que Manuel otro, Dios esto, Dios aquello, es que yo tengo esto, es que yo tengo acá, es que yo tengo pan. Toda la explicación del mundo. No funciona el reino de prosperidad para su vida. ¿Me está entendiendo? Miren lo que sucede. Dios no tiene problema con que usted prospere en todo, pero tiene que entender que el ensanchamiento verdadero comienza en su espíritu por el Espíritu Santo. Y ahí es donde yo entiendo que si tú te permites ser pobre, si tú te permites ser escaso con Dios en tiempo, en talentos, en la ofrenda, si tú te permites ser escaso en tu casa, en tus negocios con mentalidad escasa y apretada y estreñida, ¿Dios qué puede hacer con eso? No puede hacer nada. Y uno muchas veces dice: Señor, por favor, capacítame para perdonar. No funciona. Dios no puede hacer nada. Tienes que tomar la decisión de perdonar a tu papá y a tu mamá, que fueron los peores. Bendícelos, hónralos, métete y opera en el reino. De lo contrario, no funciona el reino. Y entonces usted y yo empezamos a sentir un desgaste en las cosas de Dios. ¿Cuál es el desgaste? Una cosa es la que dice la Biblia, otra cosa es la que escucha de usted, de su pastor, de su líder, y muy diferente lo que usted está viviendo en su propio corazón. Entonces usted llega y dice, llega el tiempo en que usted dice: usted se desanima, usted dice: no, esto no es para mí. Y usted dice: no, el problema es el líder, el problema es el Centi,
Y entonces usted se cambia de iglesia, se cambia de pastor, empieza porque está buscando una respuesta afuera. Usted dice, no, el problema es que yo tengo que conseguirme un trabajo que tenga que ganar más plata. Si yo me consigo un trabajito de $5,000, soluciono mi problema. No funciona. Por eso, familia, usted y yo debemos lanzarnos a meternos. Finalmente, vamos al capítulo 6 de Juan, que es un pasaje que usted ya sabe y vamos a orar. Es muy sencillo para que usted se dé cuenta cómo un hombre se metió. Juan capítulo 6. El reino operando. Juan capítulo 6. Versículo 9. Desde el versículo 1 se habla, dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Le seguía Juan capítulo 6. ¿Ya lo tienen? Sí. Le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Eso ahí es ¿qué reino está operando ahí? Ahí está operando el reino de Dios. ¿A través de quién? De Jesús. Subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, fíjense, miren el desafío que le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Qué pregunta es esa? ¿Por qué le hizo esa pregunta a Felipe? Para desarrollar en Felipe que entrara a meterse cómo funciona el reino de Dios. Miren la respuesta de Felipe. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: Señor, mi mente, mi razonamiento me dice que 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Señor, si yo doy el diezmo no me alcanza. Señor, si pensamos, hemos hecho una junta aquí entre los discípulos, hicimos una evaluación y entonces hicimos, a ver, ¿cuánto hay para la gente? ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuánto fue la ofrenda que levantaron? 200 denarios. ¿Y qué dijo Felipe? Hemos razonado, hemos evaluado y hemos sacado la conclusión, porque yo soy un buen economista, esto no alcanza. Póngale cuidado. Cada vez que usted y yo pensamos que no alcanza, fue porque miramos ¿qué? ¿Qué miramos? El cheque. Y con el cheque que recibimos le estamos diciendo a nuestros hijos: no se puede. Cuando le tenemos que enseñar a los hijos es a que oigan a Dios, y se les dice: no se puede. Y el cheque es el que nos está diciendo a usted y a mí, cada semana o cada 15 días o cada mes que usted recibe, el cheque lo tiene a usted de amo, o mejor, de esclavo, porque el cheque le dice a usted: esto sí puede, esto no puede. Usted a Jerusalén no puede. Usted ir a Colombia no puede. Usted cambiar de trabajo no puede, porque el cheque es el que le está hablando a quién. No es Dios ni su palabra, sino el cheque, la circunstancia. Y Felipe le dijo a Jesús: la conclusión es que 200 denarios no alcanza para toda esta gente, ni siquiera un poco. Siga leyendo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí apareció
¿Qué tiene? ¿Un qué? Un muchacho. ¿Qué significa muchacho? No era economista. ¿Qué hizo el muchacho? Que el muchacho, cuando escuchó que había multitud, él se dio cuenta que había una gran multitud. ¿Qué hizo el muchacho? Fue que Jesús le dijo: oiga, traigan los 5 panes. ¿Cuánto qué tiene? No, 5 panes. Ah, venga, tráigalos. ¿Fue así? ¿Por qué el muchacho llegó allá con 5 panes y 2 peces? Por favor, dígame. Dígame, ¿estaba este hombre, este muchachito, conectado en el reino? Sí. Él no dijo: pero ¿qué van a pasar? 5 panes y 2 peces, esto no alcanza para nada. ¿Para qué voy a ir allá? Él dijo: no, ¿yo qué voy a dar? Nadie lo está pidiendo. Jesús ni siquiera había hablado. Pero él ya se había movilizado y había ido a buscar a su líder. Seguramente era su líder. Y fue y le dijo al líder: ¿cómo se llamaba el líder? Andrés. El líder Andrés. Líder, aquí están 5 panes y 2 peces. Pregunto, ¿qué hizo Andrés? Vean. Dijo: ¿qué es esto para tantos? ¿Qué dijo Andrés? ¿O qué dijo? Sí, ¿qué dijo Andrés? ¿Qué es esto para tantos? El líder. ¿Qué dijo el líder? Que había un muchacho. Aquí está el muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? O sea, ¿qué le dijo el líder al muchachito que estaba conectado en la dimensión del reino? Le dijo: muy poquito. ay, muchachito, hermano, usted sí es un estúpido, ¿no? Qué bobo, hermano. ¿Usted acaso no sabe multiplicar? ¿Usted acaso no se da cuenta toda esta cantidad de gente que hay y usted me viene y me trae 5 panes y 2 peces? ¿De qué puede alcanzar eso? Sin embargo, cuando el líder Andrés escuchó la conversación con Felipe, él reaccionó por el Espíritu Santo y dijo: este muchachito está viendo cosas y está actuando en una dimensión distinta a la que yo estoy moviendo. Y entonces fue y le dijo a Simón: aquí hay un muchacho. Versículo 10, Jesús le responde. O sea, como que le está hablando a Pedro, pero responde Jesús y dice: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y miren el proceso. El niño, ¿qué sembró? Todo. Le puedo asegurar que los 5 panes y los 2 peces eran todo lo que ese niño tenía. Lo sembró todo. Mira el proceso. La ley del reino funcionando. Lo sembró todo. Siga leyendo. ¿Qué hizo Jesús en el versículo 11? Lo tomó. Lo que usted y yo, poco o mucho, siémbrelo todo. Y Jesús lo va a tomar. Punto 3. Lo recibe Jesús. ¿Qué hace? Punto 4. Lo presenta a papá. ¿Qué fue lo único que hizo el muchachito? Entregó todo. Dijo: ahí está, para que funcione en el reino, para que Dios haga algo en el reino. No estoy pensando si alcanza o no alcanza. Yo lo único que estoy haciendo es: hay una necesidad, aquí está todo. Jesús toma eso. Jesús no toma nada distinto que no sea de fe. Acuérdese, por favor, Dios no toma, Jesús no toma lo que sobra. Jesús no toma lo que sea por motivación distinta, solo fe. Lo toma, se lo lleva a su papá, le dice: papá, aquí está. ¿Qué más va diciendo el versículo?
Habiendo dado gracias, lo presenta a su papá. Y en ese momento, ¿qué apareció? Dígamelo, ¿qué apareció ahí? El incremento. El sistema del reino funcionando. Jesús recibe todo suyo, va y se los presenta a papá, y ahí comienza el incremento sobrenatural en lo espiritual, en lo emocional y en lo material. ¿Quiere usted creerle a Dios? Ojo, yo no le estoy diciendo que si usted da $1.000.000 o $1.000 o $5.000, entonces esto le va a dar $100.000. Es la lógica estúpida nuestra. Entregue lo mejor y lo primero, y verá lo que Dios va a hacer. ¿En términos de qué? Tiempo. ¿Cómo es su tiempo en la mañana cada día? ¿Cuánto tiempo usted le dedica al Señor? ¿Cuánto tiempo usted se dedica a tener discípulos, a compartir, a hablar del Señor? ¿Cuánto tiempo le va a dedicar al cumpleaños de Jesús? Denlo todo. Jesús va a tomar eso todo, se lo va a presentar al Padre, va a haber un incremento. ¿Lo quiere creer? Vamos a ponernos de pie.